pues altamente provocador para la mente y para pensar nuestras realidades. Pero digamos, en este esquema que planteas, yo tenía una pregunta muy concreta en el sentido de qué papel juegan entonces los movimientos disidentes, los movimientos de mujeres y de derechos humanos para transformar y desmontar estas formas de masculinidad. Gracias. Y me olvidé de responder la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo era? Sí. ¿Me ayudaste a recordar? De hecho, quizás un poco puedo vincularla a esta pregunta. Una cosa que me llama la atención de esta masculinidad rapaz y de la circunstancia en la que vivimos hoy en día bajo el Estado y donde se confunde esta violencia de Estado con la violencia del, digamos, lo paraestatal, por ejemplo, el narco, es que las cosas se vuelven ilegibles. Entonces, como que la realidad se puebla de estos personajes que, o sea, por ejemplo, un narcopolicía, ¿no? Entonces uno no sabe cuándo está practicando el rol de cuidador y de protector y cuándo está llevando a cabo el rol de letalidad. Y lo mismo pasa con un padre de familia violador, ¿no? O sea, quien se supone que tendría que estarnos cuidando, de repente de un minuto a otro se vuelve ilegible y se vuelve rapaz en contra de nosotros. O sea, hay como una inestabilidad en eso, pero me pregunto ¿para quién? O sea, ajá. ¿Por qué la Fratria no es una comunidad y de qué manera la Fratria impide una capacidad de leer los términos en los cuales nos relacionamos? Es que pensaba, o sea, las mujeres quizás no podemos leer eso, ¿no? O sea, quizás para quien está dentro de la Fratria es muy obvia esa distinción entre cuando alguien está actuando como un cuidador y cuando alguien está actuando como una fuerza letal, pero quizás nosotras como estamos fuera de ella es que no lo vemos. Entonces no sé de qué manera se relacionan distinto las personas al interior de una Fratria y quien queda fuera en oposición en una comunidad donde todos están involucrados con todos o se comparten los mismos términos de elegibilidad. No sé. A ver si entendí bien, pero después te contesto lo tuyo, ¿no? Lo que pasa es que yo hablo, no sé si vieron ahí, que todo indica que hablar de desigualdad hoy es no conseguir nombrar la estructura del mundo. O sea, en los años 60, 70 hablábamos de desigualdad, pero yo creo que hoy la palabra es más extrema. Hoy tenemos que hablar de dueñidad. El mundo habla de, así como en Ciudad Juárez, el mundo habla de la existencia de dueños. Y entonces, para hablar de eso, digo dos cosas, ¿no? La primera es que la concentración, o sea, no solamente la concentración que es extrema de riqueza en el mundo, sino la velocidad con que se viene la concentración. Para cuando escribí el texto de las nuevas formas de la guerra, fui a Oxfam, que tiene un cuadrito muy simple que muestra cuánto, que lo digo ahí, cuál era la concentración de riqueza, cuántas personas eran dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población a la riqueza que poseía la mitad de la población del mundo en 2010, y eran 288, y cuántas eran las personas que poseían una riqueza igual a la riqueza de la mitad de la población del mundo en 2017, y eran 8. Entonces lo alucinante ahí no es solamente lo poco que son, sino la velocidad con que la concentración se va, ¿no? Ahora mismo la Bayer compró a Monsanto, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces eso significa que hay en el mundo un conjunto de personas, pero la costa chilena es de 6 familias, o sea, una costa gigantesca, no es de Chile, eso de que es chilena, más o menos, porque son 6 familias, con 6 jefes de familia que son dueños de lo que viene a ser, yo creo que un tercio de la costa pacífica del continente americano. Es una cosa brutal. O sea, las tierras en los Estados Unidos, fui a buscar ese dato, o sea, 10% de la población es dueño de la totalidad de las tierras cultivables de los Estados Unidos. O sea, es bastante, y si vemos nuestros países, la concentración es extrema. Entonces, ¿qué
¿Qué significa concentración? Significa capacidad de compra. Y la existencia de una capacidad de compra de esa envergadura hace que no exista la posibilidad de ningún control institucional para esa capacidad de compra. Es una capacidad de compra de la vida y de la muerte. O sea, ahí cae por tierra inclusive lo que ya era bastante ficcional, que son las instituciones. Por el otro lado, lo que estamos viendo, el otro aspecto de la dueñidad, es que la ficción institucional mantuvo por mucho tiempo el hecho de que al elegir representantes en las elecciones, elegíamos un representante, en general un representante de los sectores populares o un representante de los sectores ricos, pero era un representante, y ahora eso se hizo un conflation, no sé, nunca sé traducir esa palabra al español, se conflacionó, se fusionó, porque ahora los elegidos son los mismos empresarios, de Trump a Macri, no hay una, está como, no es más indispensable esa intermediación de que se elige un especialista en la política que va a representar un sector de interés. En diversos países no es más un representante, es el mismo sector de interés, ¿no? Entonces eso va mostrando que algo que siempre fue en gran medida ficcional, que son las instituciones, esa ficción se ha colocado a la vista. Y es un poco lo que vemos también en las guerras, en la dueñidad. Yo digo que hoy lo que pasa, los femicidios son un síntoma del espíritu de la época marcado por la dueñidad. O sea, dueño de territorios, dueño de cuerpos, ¿no? Entonces la facción, la cuestión de las fratrias, la corporación masculina, son territoriales. En general son grupos que se ven como en control y con soberanía territorial y entran en competición. Lo que vemos es una competencia faccional entre grupos corporativos territoriales. Y yo creo que toda la organización, tengo varios artículos escritos hace mucho tiempo que no los volví a leer, hasta ahora es curioso porque es un pensamiento que vengo gestando hace mucho tiempo. En la Naciones Nosotros hay dos artículos, uno sobre territorialidad y religión y otro sobre territorialidad y política, y digo que la política hoy más no es ideológica más, es más de grupos de poder. Son grupos y redes de poder. Y por tanto son redes territoriales en competición por territorio. Veo que hoy el espíritu, o sea, de la política está mucho más marcado por eso que por posiciones ideológicas, incluyendo los progresismos. Ahora, bueno, escribí un pequeño texto muy crítico de los progresismos que va a salir el 20 de noviembre en Le Monde Diplomatique. No sé si ustedes acá circula Le Monde, que me va a valer una cantidad de enemigos terrible. Hay que realmente irme a Tilcara y no volverme, no salir nunca más de ahí, porque muestro esto, ¿no? que la fragilidad, por ejemplo, del PT en Brasil fue una fragilidad causada porque ellos aceptaron y acataron el orden territorial de la política y se transformaron en un partido de poder, más que ideológico, a pesar del discurso y de algunas beneficencias. O sea, fue más beneficente que otros partidos de gobierno, pero no tampoco lo suficiente. De ahí vino esta fragilidad que terminó en derrota, ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? Entonces, yo creo que la fratria no es una comunidad, al contrario. En las comunidades lo que hay son grupos corporados que se llaman, son grupos que se mancomunan para un trabajo, la minga, no sé cómo se llama minga en México. Tequio, claro, es un grupo corporado, no es una corporación, porque es un grupo que responde al orden comunitario y que se agrupa para hacer un trabajo, una faena en común para ayudar a uno de los vecinos, a uno de los miembros de la comunidad. Pero no es una corporación. La corporación es la transformación del grupo corporado, del tequio, de la minga, en la corporación, que es plenamente moderna, que es plenamente, digamos, colonial o moderna,
de la sociedad de masas, de la sociedad moderna, de la sociedad ciudadana. Sí, pero había la pregunta sobre las insurgencias. No, claro, yo creo en una multiplicidad de formas de insurgencia en muchos campos, de muchas maneras. Sí, ¿quién va a dudar de eso? ¿No? Ahora, no creo en los faccionalismos dentro de los feminismos y en las dueñidades de las verdades. No creo en la dueñidad, y veo mucho eso, veo muchos feminismos que en lugar de dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es romper ese cristal, ese orden opresivo, se dedican a luchar con la otra que está peleando acá al lado con otras consignas. O sea, gastamos más fuerza en pelear por lo que el otro grupo está queriendo afirmar que caminar en el sentido que tienen que caminar. Eso no es lo mío. Acá. Rita, ¿podrías...? Pero hasta el señor estaba acá antes. Es algo muy breve. Es algo muy breve porque yo considero que por ejemplo, una fratria, y como podríamos a lo mejor poner ejemplo, serían las redes de trata de Tlaxcala. Nada más que ahí también participan mujeres, desde luego con roles muy subsidiarios, pero esa forma de organización de esas fratrias que son o una familia o varias, pero desde luego no forman comunidad, o sea, tienen fines bien específicos, a ver si por ahí a lo mejor se podría entender un poco el cómo funciona. No sé si claro, coincides. Claro, en general el dominio es masculino, porque eso replica un orden. Lo veo en la policía, he hecho un análisis este año largo, demorado, de la policía de El Salvador, encargado por la propia policía. No tengo energía para explicar la complejidad de eso, porque al ser la policía una corporación masculina en la que entran mujeres, entonces es complejísimo porque hay mujeres que naturalmente al subir de cargo se vuelven hombres, ¿no? Acaban ocupando su posición como hombres. Pero la corporación masculina expulsa a las mujeres de su medio también, es complicadísimo. Por ejemplo, hubo un feminicidio muy espantoso, una desaparición de una mujer policía en la fiesta del grupo de élite, el GRT. Es el grupo máximo de élite que el actual director lo deshizo. Pero en ese grupo GRT, que era la élite de la policía, de inteligencia policial y el entrenamiento y todo eso, no había mujeres. Y en la fiesta del GRT llama mucho para que vaya una mujer policía, la va a llamar su amiga para que participe, y esa mujer desaparece. Entonces hay adentro, en el propio orden policial corporativo, masculino, que incluye a las mujeres como parte, no en todos los niveles, sobre todo no en los niveles de las decisiones, de las altas decisiones de la política policial, y al mismo tiempo las expulsa. Hay una duplicidad, un doble discurso que es imposible casi de superar, porque la corporación es masculina, por definición. Entonces, es complejo, ¿entienden? Una cosa es el deseo de ser, el deseo de incluir mujeres en la fuerza. Otra cosa es que la fuerza está hecha a imagen y semejanza del mundo de los hombres. Entonces eso produce unas disonancias, unos atritos, unas dificultades que implican al mismo tiempo inclusión exclusiva o exclusión inclusiva. Es muy complejo y va a dar en formas de violencia considerables. Porque no se puede superar el orden de estatus. Hizo un informe larguísimo de más de 70, 80 páginas. El orden de estatus no se puede superar nunca, está ahí. Entonces, ¿cómo hacer con la pretensión de somos modernos, somos todos igual que en la ley? Somos todos ciudadanos, somos todas personas. Pero al procesar eso, el estatus reaparece. Y en las fuerzas corporativas, como el ejército, como la policía, el estatus reaparece. La iglesia. Pero quiero anotar un segundo, perdóname, por un segundo que quiero anotar una cosa porque estoy pensando, al mismo tiempo que estoy hablando, estoy pasando. Claro, eso sí, ya estoy viendo.
¿Cómo se llama la minga acá? Depende de la región. Claro. Puede ser vagina. ¿Cómo se llama? Vagina, faena. Vagina. Bueno, son cosas que las pienso, las he pensado, pero a veces las veo más en una expresión más clara. Dale. Rita, ¿podrías comentar algo sobre esta corporación en el campo religioso y esta dueñidad y cómo participan? ¿Cuál es el papel de este espacio y de esta corporación en la guerra también? Dentro del campo religioso. Por lo que comentabas también ayer y antes sobre los fundamentalismos, ¿no? Es decir, estas otras, porque a veces pareciera que no participan o que es más sutil, y ahorita por ahí alguien también hablaba de la religión en esos nombramientos. ¿Habría un vínculo ahí? Claro, bueno, no puedo hablar mucho sobre eso, pero sí puedo decir que en esta época de hipertrofia corporativa, porque creo que lo que hay es una hipertrofia corporativa. Ayer hablaba de una hipertrofia de la masculinidad, ¿no? Que en realidad es el síntoma de una hipotrofia, quién sabe, ¿no? Pero entonces en esa hipertrofia corporativa aparece también el fundamentalismo religioso, es un discurso, es una doctrina dentro de las religiones monoteístas, ¿no? No puede existir un fundamentalismo dentro de una religión que no sea monoteísta, ¿no? Por el purismo, por el carácter de monopólico de los monoteísmos, ¿no? Claro que la manera en que las personas lo viven de verdad a veces no es monopólico, ¿no? En la práctica mismo ese monopolio, sobre todo en el catolicismo, puede ser destruido, pero hay una fuerza ahora dentro del catolicismo que quiere el purismo, o sea, que quiere la exclusividad, que quiere el monopolio de la verdad y de la divinidad, que no quiere esas formas tradicionales del catolicismo donde hay diversos caminos para llegar a Dios, ¿no? Diversas travesías, diversas imágenes que nos pueden llevar a la divinidad. Entonces, habría que ver, queda como pregunta, nunca lo pensé por ahí porque veo más el fundamentalismo como un discurso, como una doctrina, como una prédica, pero ciertamente detrás de esa doctrina y de esa prédica existe un grupo corporativo, existe un poder, y es un poder corporativo, que pone con mucha fuerza, y lo que dije los otros días, que pone con mucha fuerza a circular coloca muchos recursos para instalar su doctrina como la doctrina dominante. Evidentemente esos recursos tienen una fuente corporativa, tienen que tener necesariamente. Y es así que esos discursos han sido instalados, porque han tenido la capacidad de capturar insatisfacciones que están dispersas en la población y darles un único discurso, un discurso único. Esa pluralidad, esa diversidad de insatisfacciones dispersas en la gente, ¿no? Sus prejuicios homofóbicos, racistas, sus prejuicios inclusive antiintelectuales, a las personas que no han podido instalarse dentro del mundo académico, dentro del mundo de las profesiones, en fin, diferentes tipos de resentimientos y insatisfacciones han sido como que pasó una nave, pasó un radar por encima y los capturó y los transformó en un discurso único de insatisfacción, y que es la doctrina de los fundamentalismos, que expresa a todos, porque en realidad es una doctrina de odio. Es una doctrina de odio, es una prédica de odio. Entonces, todas esas insatisfacciones que están ahí dispersas fueron capturadas por esa doctrina única del odio, faccional, monopólico. Es evidente que eso sucedió en un tiempo tan corto, que tiene que haber un plan y tiene que haber una corporación por detrás trabajando para eso.
Rita, Por acá también. No, a las 12 yo punto tengo el me micrófono. voy a levantar y me voy. Yo tengo una duda. Me quedé pensando en esto que comentabas respecto del feminicidio como síntoma de la dueñidad, es decir, estos dueños del capital que se convierten en los dueños de la tierra, en los dueños de la vida, del cuerpo de las mujeres. Y me quedé pensando en el tema de los feminicidios que no son cometidos por dueños del capital ni dueños de la tierra, ¿no? ¿Cómo opera la dueñidad en estos casos? No, justamente, los feminicidios, la mayor parte no son es que la dueñidad como orden simbólico, justamente, exactamente, no son cometidos por los, también, pero como orden simbólico se impone a todos los sujetos del orden corporativo. O sea, quien no puede matar más nada, mata a una mujer. Quien no puede adueñarse de más nada, se adueña de un cuerpo de mujer. La dueñidad es un imperativo del orden social contemporáneo, de hoy. Y eso afecta a todos los niveles sociales. Inclusive de la guerra, de la escena bélica que en realidad nos rodea, ¿no? México, el Triángulo Norte, Colombia, de esa escena bélica, ese sujeto que está en la calle en medio de esa escena bélica, o que a veces participa de alguna manera en esa escena bélica, sicaria, mafiosa, pandillesca o como sea, vuelve a casa y mata más. O sea, porque lo que estoy queriendo resaltar es que hay un orden que hoy se ha colocado en la vida. Es un orden de dueñidad, o sea, de cabezas, pues en ese mundo el orden, la normativa dentro de ese orden es un orden de dueños, ¿no? Explícitamente, yo hablo de la ficción institucional. El orden estatal moderno también para nuestros países ha sido a lo largo de la historia un orden de dueños, pero disimulado. Ese disimulo, esa ficción institucional ha caído por tierra, y sobre todo para las mayorías el orden de las cabezas, de los dueños de los negocios, ¿no? Se impone y se replica hacia abajo. Entonces todos los personajes, hasta los de la última jerarquía, son replicantes de un orden que se ha impuesto a toda la sociedad. Pero ahí entonces, porque es importante esta u otras descripciones que van a colocar conciencia, que van a colocar un lenguaje, que van a colocarle palabras a algo que es una experiencia colectiva por la cual muchos o todos estamos atravesando. Hablar, ponerle nombre, ponerle espejo, o sea, decir, está pasando esto, es fundamental, porque si no, alguien hablaba aquí de la ininteligibilidad. En mi texto sobre Ciudad Juárez digo que la principal arma, el principal escudo y defensa de los que están participando de este tipo de crímenes, feminicidios, es la ininteligibilidad de lo que están haciendo. O sea, quien está en el código entiende lo que está dicho ahí, pero las mayorías no están en el código. Volver ininteligible los códigos que están circulando, que están actuando y comunicando los niveles de dueñidad en el mundo, es muy importante para que las personas puedan tener los hilos y tener una conducción de su propia vida y entender lo que les está pasando. Entender es fundamental, ¿no? El trabajo teórico, el trabajo de nombrar, de dar nombres, de clasificar, de analizar, es absolutamente fundamental, si no andamos como zombies, a ciegas, sin entender qué es lo que nos está causando el desasosiego. Por aquí, perdón. Bueno, pensando en este orden corporativo, me hace pensar en un mundo adulto que también ahora ha atacado el territorio de la juventud. Sí, de los niños. Y de los niños. Y lo digo desde un trabajo muy cercano que tengo con jóvenes en reclusión, con adolescentes en reclusión, que además están presos en máxima seguridad. Y también el trabajo con niños en zonas altamente marginadas de esta ciudad y de todo el país. Entonces, ¿cómo construir esta idea de persona, además de masculinidad, con las infancias, con las adolescencias, ante un orden corporativo tan imperante y
y casi estereotipado, justo por lo que mencionabas en todos los medios. Al que no se le puede ser desleal, so pena de poder morir por la deslealtad. O ser, en fin, torturado, sufrir severa pena. Bueno, ustedes no van a pensar que yo pensé todo, ¿no? Yo no sé. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se puede? Yo creo, bueno, mi perspectiva teórica, la perspectiva crítica de la colonialidad del poder, ¿no? No sustituye un orden por otro. En algunos aspectos, sus formas de insurgencia son muy similares al pensamiento y ahí sí, al método, a la estrategia postestructuralista, ¿no? La única manera es abrir brechas, abrir fisuras en ese mundo. La mala práctica, desgramaticalizarlo, o sea, erosionar su piso de certezas. Por el camino va ahí, más que por decir, no, en lugar de este mundo quiero este otro, que sería el modelo de la utopía autoritaria. No, sino simplemente abrirle brechas. ¿Cómo se puede abrir brechas, fisuras, clivajes, ¿no? Dentro de este orden del discurso que nos ha aprisionado, ¿no? Con la mala práctica, con la mala conducta, la risa, las diversas formas de risa, de fiesta, de no sucumbir al terror, no sucumbir a la turbulencia. Estábamos hablando un poco de eso en la hora del café. ¿Con quién era que hablábamos, no? Allá. ¿Vos? ¿Sí? ¿Con vos? Sí. O sea, el reírse, el vincularse, el tertuliar, el fiestar, el tener, el no abdicar de la alegría y la forma de festejo que tenemos por este lado de acá, porque no estamos todo el tiempo pensando. Porque aquellos festejos son un poco, el festejo corporativo es siempre un festejo con víctima. El humor corporativo es un humor con víctima de ese humor, es reírse de algo, burlarse de algo, es una risa destructiva. O sea, practicar otros tipos de convivialidad. Y eso abre, creo, va abriendo brechas, abriendo esa tela cerrada del discurso de los dueños y de sus territorios apropiados, ¿no? Mostrar que estamos viviendo, que se vive, que hay aire respirable de este lado de acá. Yo creo que es por ahí. No sé si se entendió bien lo que quiere decir. Te pido una cosita. Bueno. Sí. Con respecto a esto que nos dices, ellos mismos, los jóvenes, van encontrando un medio, ¿no? Con sus propios instrumentos, herramientas, ¿no? En donde ellos mismos van buscando la forma de protegerse. Yo tengo una niña de 14 años y hoy que vi una noticia así fatal de una jovencita de 14 años que encontraron en una maleta, pues me puse así como a pensar, híjole, qué situación. Entonces, yo no dejo salir a mi hija y está un poco secuestrada en la casa, porque dice, no me dejas salir porque no confías en mí. Luego, confío en ti, pero necesito cuidarte. Entonces, ella misma fue creando, les comentaba en el receso a unas compañeritas, su propia protección. A todos los locatarios, antes de llegar a la papelería a la que va, les va saludando. Hola, hola. Entonces la conocen y entonces cuando yo paso me dicen, ya pasó la güerita. Ah, entonces yo voy como siguiendo su paso, ¿no? Entonces ella misma ha creado ese vínculo de protección. Entonces yo creo que ellos que es mismos la propia vincularidad. Ella está construyendo vínculo con cada una de las personas con que... Así que bueno, yo creo que los jóvenes tendrán que ir buscando otro modelo, ¿no?, de protección, porque sí, los papás los tenemos un poco secuestrados en casa. Bueno. Bueno, ¿está bien? Vamos. ¿Será que todo el mundo se cansa tanto como yo? Yo estoy teniendo problemas de salud severo. No. Sí.
Claro, sí. Y ya prácticamente es la hora, tiene que comer la doctora, reponer fuerzas, descansar un poquitín. Les agradecemos muchísimo la asistencia el día de hoy. Pues un fuerte aplauso. Bueno, les esperamos, como decíamos, nuevamente mañana. Tal vez podríamos empezar con algunas de las preguntas que quedaron al pendiente, si les parece, para que las anoten. Y también...